Quería comerme una chuletita de carne humana. Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y volvemos un día más a Green Hell. Y antes de continuar quiero mandarle un fuerte saludito a Jonathan Nicolás Núñez, al amigo Johnny, que es el que descubrió la palabra secreta en el anterior video. Un saludito crack. Como siempre, en el transcurso del video voy a dejar alguna palabra, frase o icono y el primero que la descubre la deje en la parte de comentarios. En el siguiente video le mandaré un saludito. Bueno, llegamos hasta este punto el otro día. Vivimos la segunda ayahuasca, la segunda sopa de la abuela. Y descubrimos un poco de la historia que al final Mía está enferma. Capaz que por ahí vienen los tirones de que estamos aquí buscando alguna cura para ella. Nos enfrentamos ya a un cocodandi, a un cocodrete que no... que pensé que iba a ser más chungo, pero no, al final fue súper fácil porque no iba rápido. Porque si hubiera puesto el primera, hubiera sido bocadillo. Y nos atacaron un par de indios, que por aquí quedó algo de carne. Pero justo en esta zona, bueno, me creé la choza, justo en esta zona no deja de llover. No para de llover. Quizás quise tratar de hacer fuego y se me apagó en nada. Tendría que hacer algún tipo de techo. Y tenemos para hablar en la radio, a ver qué pasa. He matado a un guerrero de la tribu. Pero esto creo que lo vimos la vez pasada, pero bueno. No sé, quizás habré guardado antes. Mia, I met a tribal warrior. Your voice sounds strange. What happened? ¿Qué ha pasado? Me atacó. He attacked me. Oh my god, are you okay? I killed him, Mia. I had to. I've never... Mia, Cariño, breathe. You can't let it get to you. I'm glad you're still alive and talking to me. you're right. But I'm afraid it might happen again. What if there's more of them? Just keep thinking about me. You have to survive for me. Tienes que sobrevivir por mí. Ok, no, aquí no. Vamos a poner el cuaderno. Busca ayuda, explora la parte quemada del mapa. La parte quemada del mapa es donde estamos en este momento. Habíamos llegado al... este era Lambda 2. Estamos en... estoy jodido de agua. 8, casi 9 de la mañana, 34, 29. A ver, el mapa de nuevo, please. Estamos 34, 29. Estamos por aquí. I'm thirsty. Qué sed que tengo. Ya lo sé, muchacho. A beber. Eso sí, no estamos bien de comida. Quería comerme una chuletita de carne humana. Quería convertirme en Hannibal Lecter. Pero me recomendaron que no, por las dudas. Así que vamos a hacerle caso, que ustedes son más entendidos que yo en este lugar. Ok, vamos a seguir explorando un poco. ¿Cuántas flechas tenemos a todo esto? Flechas, ¿dónde están? Aquí. Tenemos unas 8. Ok. Tempranito por la mañana tenemos un par de cangrejos. Bueno, a ir explorando poco a poco, con cuidado. Porque dice que exploremos la zona quemada. No nos dice que nos tengamos que dirigir a ningún sitio en particular. Solamente por este sector, hasta que encontremos algo. Ahí hay una hormiguera, hay que tener cuidado. El otro día me topé con uno de frente, pero reculamos y por suerte no me pasó nada. Esto sí me voy a llevar, porque nunca está de más. Las vendas. Venimos bastante bien, zafando con la armadura de hueso que tenemos, de momento. Y a ver qué hay por aquí, a ver qué encontramos. No sé si vamos a tener que buscar algún tipo de camino, como el que encontramos el otro día, o algún otro poblado de estos indígenas. No tengo ni idea, no lo tengo muy claro. Eso sí, cada cosa que me puede llevar al buche, agarrarlo, porque no estamos muy
muy para allá. Esto de momento no, pero por lo menos para tenerlo presente por si encontramos otro cuenco. Vamos a ir rodeando todo por esta parte. Creo que esta planta sirve para hacer, para bajar la fiebre. Igual el otro día vimos que la sopa de hueso es buenísima. Estoy escuchando un loco. Escuché a un loco. Está, está cantando, está haciendo la danza de la lluvia. A ver, agachate. Ahí hay uno. Pero no sé. De fe. ¿Cómo se mueve el arco, Ay, me está bajando. No, no, no. Devuelve la flecha. Me está bajando la estamina. Es uno de los mismos del otro día, ¿Mata? A ver, si le damos en la cabeza lo matamos a Intakil, pero... ¿Para dónde se fue esa flecha? ¿Que fue botón en el árbol y se fue para allá? Murió desangrado, creo. ¿Dónde está la flecha? Se botó por aquí. Aquí está. Ese de animales. Bleh. Guerrero. Guaraja. Guareje. Vamos a recolectarlo, no porque quiero la carne en sí o los huesos y eso, sino porque quiero recobrar las flechas más que todo. Ok. Primero lo primero. Carne humana fuera, que encima pesan 1 tonelada. Ya se me echó a perder la carne de cocodrilo, fuera de aquí. Me dijeron que la carne podrida me sirve luego. Para los huesos sí me lo voy a llevar. Me sirve luego. Si la la tiré igual. Pero si como que la destripamos o algo así, como ¿cómo es el nombre siempre que sale? Recolectar, perdón. Si recolectamos en la carne podrida nos da los otro hormiguero. Nos dan los gusanos que nos sirven para cerrarnos las heridas. Cerrarnos las heridas, los que comen la podredumbre cuando tenemos infección. Ok, acá había otro locati de estos. No sé si va a haber algún poblado de estos por aquí cerca y se va a poner chunga la cosa. Voy a tratar de ir tranquilos. Sin ningún apuro. Un huevillo, venga. Estamos sucios. Me imagino por haber destripado al loco. Larvas. Esas larvas realmente todavía no le he encontrado un uso. Un uso eficiente. Ok, no veo nada... Nada relevante de momento. Me voy a poner a explorar un poco y a ver si encuentro algo. Ok. Hay tipo como una cueva. Indudablemente... ¿Qué ruido ese? Indudablemente siempre hay un escorpión esperándome en la entrada. Porque en todas las cuevas hay un escorpión en la entrada. Esta parece que es una cueva grande que te cagas, Grande que te cagas. Esto llega hasta aquí, ¿no? Esto es... Beta de hierro, perfecto. Para tenerlo en cuenta, aquí hay más. Ponete el arco mejor, por las dudas. Que no hay nada por aquí. Ok.
Oh, qué guapo el lugar. No continúa. Se escucha el ruido como en las cavernas ahí goteando. Ok, a ver, continúa por aquí. No sé a dónde me está llevando esto, ¿o qué? Estamos en 3422. Pon el mapa. 3422. Estamos por aquí arriba. Salimos de esa cueva, pero no llegamos a ningún punto interesante, ¿eh? Por lo menos apenas salimos. Quizás hay algo por aquí cerca. Un río, un par de cangrejos, pero nada... Nada relevante, la verdad. Voy a seguir esta parte a ver si encuentro algo. Esto es el norte, sí, más o menos. Ok, entonces vamos a continuar por aquí. ¿Qué estoy escuchando? ¿Otro menino? A tu casa. Pero este es distinto, este es un puma. Ok. A ver, lo reventaría, pero estamos medio complicado de peso. A ver, ¿a cuánto se va? Con la carne y los huesos. Pero bueno, de última tiraré un par de huesos. Y devolverme la flecha. Estamos, bueno, por lo menos por ahora podemos seguir. No puedo recolectar mucho más, pero de momento puedo seguir. Ok, encontramos algo nuevo, gente. Por fin. Mapa, nueva ubicación. A ver, ¿dónde dice? Aquí. Puente destruido. Ahora anda a bajar. Pero no tiene chiste de nada esto. Al menos que tengamos que encontrar algo más. A ver, ¿nos dice algo el cuaderno? Explora la parte quemada del mapa. Busca ayuda. Nada más. No nos dice nada. Solamente nos indica en el mapa este lugar. Tiene que haber alguna forma de pasar de aquel lado, ¿no? Quizás no de momento. Ok. A seguir buscando a ver qué hay. Bueno, gente, a ver. Lo único que he encontrado es esta bajada de cascada. Pero de momento no lo voy a hacer. Me creo una choza para dormir, guardar partida. Como estamos en tema de salud y eso, un poco bajo en proteína, pero vamos bastante bien. Estamos en 37-24. 37-24. Estamos por este sector. Voy a tratar de explorar un poco más. A ver si encuentro algo distinto. Es el único lugar donde he encontrado algo. Mierda, que me asustaste, cabrón. Algo relevantemente distinto, porque la verdad, es más, creo que estoy regresando al mismo sitio de inicio. Sí, al lago, ¿no? Sí, estoy regresando al lago, pero por otra parte. A ver qué hay por aquí. A ver. ¿Hay como una construcción ahí o me parece? Creo que sí, ¿eh? A ver, un poco de bambú, fuera de aquí, fuera de aquí. Hay como una construcción en esa isla central, ¿eh? A ver si hay algún camino. Ah, acá, ¿no? Sí. Acá, perfecto. Por fin encontramos algo. A ver, ¿qué hay aquí? No veo nativos ni nada, de momento. Ok, nuevo diálogo para hablar. A ver, ¿qué dice? He encontrado un I campamento. found a camp. It looks abandoned, but clearly someone's been living here for a long time. Any idea who it might have been? Well, I did
read somewhere that a few years back, an Englishman walked the entire length of the Amazon River, and it took Holy him shit. over 2 years. Worlds full of passionate people. Yeah, I know. Something here doesn't add up. It looks as if they just disappeared. Like, leaving all their gear? That just doesn't make sense. That is strange. But maybe it's a good thing. You can just grab what you need. Yeah. Doesn't look like anybody will be needing any of that. Ok, nuevo diálogo, a ver qué más. Sobre el campamento de la isla. As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and Un put its carcass anaconda. on display. I wonder why they do that. To show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Ah, got it. Survival of the fittest. Ponele. La supervivencia del más fuerte. A ver qué dice el cuaderno. Ok, otro campamento abandonado. Me estoy volviendo loco. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? No han podido desaparecer sin más. Debería coger esto. ¿Y si vuelven? Y aquí está la ubicación, ¿no? Una puñetera anaconda. ¿Nos vamos a topar con estos bichos por el camino? No sé. Ok. Lo bueno es que aquí tengo algo de carne. Tenemos algo de carne. Vamos a encender un fueguito. Yapeyú. Ya que tenemos la hoguera hecha, me viene de perlas. ¿Tengo hojas secas? Sí, vamos a utilizar esto. Vamos. No, que si viene el agua, no me jodas, hombre. No me jodas. Ay, se pudrió hace 5 segundos. No me jodas. Ok, no hay carne. A ver si encontramos algún tipo de comida de proteínas aquí en el campamento. Tenemos notas por lo que estoy viendo. Fuck. Diálogo desbloqueado. ¿Un oso? ¿Un mapa? ¿Un mapa, decía? Leer. Norte, sur. Un avión hacia el este. O sea, pongámosle que estamos nosotros aquí en el centro. Este es el lago. Tenemos que ir hacia el este para encontrar un avión. A ver qué dice. Yeah. They had a kid with them. You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. ¿Y qué más? He encontrado un mapa mal dibujado. Found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's gotta be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. Ok, por lo menos ya tenemos un rumbo. I knew I wasn't just seeing things. Que es hacia allá. Vamos a ir directamente hacia el este, pero bueno, al otro día. Ahora vamos a investigar todo aquí. Bolsa, lata, perfecto. Venga. Cuaderno, esto lo vamos a ver luego. Paquete de nueces. Más latas. Antibióticos. Otro cuaderno. Holy shit, léete vos esto, hombre. A ver qué dice. Ok, una chica... Uy, ¿esto qué es? ¿Una caña? Caña de pescar. Una chica que empezó la expedición. Arco. Lanza de hueso. Vamos a dejar de momento el pico. Así me desbloquea la receta. Y vuelvo el pico aquí. Ha empezado una expedición para buscar una cura. Pero no dice de qué. La verdad. A ver si me dice algo las siguientes notas. Ok, una nota sobre uno de los compañeros que lo mataron.
Me imagino que eran uno de estos de los que cruzamos los... ¿Cómo era? Eh, Guajara, Guaraja. Guajara creo que era el nombre. A ver si hay alguna... Acá hay otra nota. Ok, están aquí hablando de que se encontraron a una persona que pensaba que era los Yahuaca, pero no, era una persona normal, que era un oficial de policía con su mujer y su hija tenía fiebre, y uno de los de la expedición estaba en contra, como porque decía que tenía el virus, pero no entiendo. Hablan como que todo el mundo hay una peste o algo así, este, y supuestamente están en esta expedición buscando esa esa cura, ¿no? O algo así me está haciendo entender esto. Quizás nuestro personaje no está buscando solamente curar a Mia, sino también, este, algo pasa afuera, afuera de lo que es la selva, como que debe haber algún virus, alguna epidemia, algo así, y está la cura aquí en la selva, supuestamente. No me jodas. Quería lagarto Juancho para comer. Ah, tortuguita. Tortuguita. Lo siento, amiga. Ya le vas a hacer daño con... Ah, sí. Pues sí. Pobrecilla. Pero necesito comer proteína porque estamos bajo. Y de paso tengo el caparazón para... Venga, caracol. Tengo el caparazón para... recolectar agua. Ahora veo si hay alguna nota más. Pero me está llamando demasiado la atención lo que estoy encontrando. Al menos que haya habido alguna nota con anterioridad que me la he pasado y que explique un poco mejor la historia. Pero de momento, por lo menos lo que yo he encontrado ha sido solamente esto. No lo sé. Parece que hay alguna epidemia, algún tipo de virus o algo en el mundo. Por lo que estoy tratando de entender según estas notas. La carnecita. Caraculi. ¿Puedo poner las latas? Ah, pues sí, mira. ¿Y la lata qué pasó? Carne felina fuera. Efecto consumir. No, no dice nada. Pero esto sí lo puedo llenar de agua, ¿no? Ahora que estoy pensando y lo puedo hervir. Espero que no me venga ningún caimán a tocarme los huevos, nada más. Lo llenamos de agua. Ah, ya sé, me voy a hacer la sopa esta. Ideal de hueso. Colocamos esto. Colocamos agua. Vamos a dejar que se hierva. ¿Y tengo hueso? Sí, perfecto. De paso dejamos un par de cocos por aquí. Esto ya se está hirviendo. Colocamos un hueso. Esto nos curaba fiebre, nos daba un montón de cosas, ahora que estoy pensando, ¿no? Esto ya está. La lata parece que no hay que cocinarla. Ay, el caracol no, le faltaba un toque. Shit. Pensé que se estaba quemando. ¿Y la carne dice cruda? No me jodas, hombre. Beber. Perfecto, me da proteínas, grasa, hidratación, -3 de fiebre, energía, -3 de intoxicación. Es súper, súper cheta la sopa esta de hueso. Guarda, guarda, guarda con las vanitas estas. Esto me toca y ya me envenena. Me toca nomás, ¿eh? Así que lo siento. Cuaderno, nueva trampa para gambas. Ah, amigo. Voy a coger. Vamos a comer gambas. Gambitas. Ok, no tengo agua, ¿no? Eso es lo que me falta. Gamba podrida. Bleh. No sé si hay... Ah, mira. Ahí hay otra. Cruda. Cruda. Perfecto. A ver, ¿me puedo hacer una sopa de esto? Decime que sí. Esto ya está. A comer.
La carne todavía sigue cruda. ¿Puedo colocar esto? ¿Puedo colocar algo más? No. De momento no. Sopa de gambas. Beber. 7 proteína, 20 hidratación, más 2 de energía. No está mal. Nada mal. Pero está mucho más rota la sopa de hueso. Indudablemente. Sin negarlo. Igual me falta mucha proteína, por lo que estoy viendo. Mucha proteína. Voy a dejar que se haga otra sopita de hueso. Y a ver si encuentro algo más, alguna nota más aquí. Tenemos para dormir, para guardar partida, eso es muy importante. Pero de momento quiero ver tronco de bambú. Desbloqueamos alguna receta, lo soltamos. No hay ninguna otra nota por aquí. Hojas, bolsa. A ver, quitamos estas hojas. Por aquí. Dale, hombre, no me jodas. ¿No hay nada en la bolsa? ¿En serio? No me quiero dejar nada por las dudas. Analgésicos, venga. Nunca se sabe. Ahí está, una lata, venga. Y otros analgésicos. Ok, a ver, ¿qué dice la nota esta? Ah, no, es lo del avión. Sin más. ¿Y no hay otra nota? ¿En serio? Quiero saber más. ¿Qué está pasando aquí? No hay otra nota. Qué pena. Qué pena, Gigena. Ok, huesos. Me queda uno. Para la sopa cheta esta. Bebemos, perfecto. ¿Y cómo vamos? Estamos prácticamente de 10. A ver, las 4:40. Voy a tratar de... acá tenemos un par de huesos más. Mi pregunta es... ¿No puedo guardar de esta sopa en... aquí? Eso es lo que se me hace extraño. Pero bueno, pareciera que no. Voy a crearme 1 o 2 cuencos más. Vamos a dormir. Y directamente nos vamos a poner en marcha cuando se haga de día hacia el este, a ver si encontramos ese avión o pista de aterrizaje o lo que sea que nos estaba indicando ese dibujo que encontramos ahí al lado del peluche. Así que voy a crear un par de sopas más. Y mientras esto se va haciendo, me voy a ir a descansar. Bueno, gente, a ver, ya es de día. Estamos 6:40 de la mañana. Y estamos a full. Ok, tenemos que dirigirnos directamente hacia el este. Así que me voy a poner en marcha. Y a ver si encontramos algo. Pero antes quiero revisar el cuaderno. A ver qué cosas nuevas tenemos aquí. Arco, flechas, lanza de hueso. Caña de pescar, esto es lo que lo desbloqueamos recién. Anzuelo de pesca, ok. Y aquí en trampas... cebo, trampa para caña de pescar y trampa para gambas, ok. Y en estructuras me imagino que algo con el bambú. Sí, soporte de tronco de bambú, ok. Nada más. Ok, vamos a ponernos en marcha y a ver si encontramos ese lugar donde va a estar un avión o una pista de aterrizaje o algo así. Espero no tener inconveniente en el camino, nada más. Ok. Pinta que va a ser por aquí, ¿eh? Este lugar no lo había visto antes, esta subida. Y además parece como si hubiera un camino. Sí. A ver dónde me lleva este sitio. Estamos en la parte alta. No sé si continuar por ahí. Parece que sigue el camino por aquí.
Ok, tenemos que utilizar el gancho. Perfecto. Por fin, llegamos a un sitio que no habíamos visto. Ok, y esto... ¿Qué hay aquí? No hay nada. ¿Qué otra vez el gancho? ¿En serio? Ok. No sé para qué me hacen utilizar el gancho 2 veces, pero bueno, vaya troles. Ok, por ahí descendemos. A ver, estamos... No, el mapa no, perdón. Estamos 31-25. 31 no está... Se pasa del mapa, ¿no? Por lo que estoy notando. Ok, estamos en una zona nueva. Tener cuidado, a ver si en esta zona van a estar las anacondas. Lo que me falta. A ver si hay algo por aquí cerca. ¿Estoy escuchando un gatete? ¿Escuché un gatete? No, no. Me estoy persiguiendo solamente. No sé por dónde continuar. No veo que haya como un camino... A ver, podría seguir el este. Tendría que ser por ahí. Voy a rodear por este lado. Subiría por ahí, ¿no? Creería que sí. Bueno, a ver si llegamos a algún sitio por este lado. Ok, estamos llegando a... Sí, hay una construcción aquí. Y parece que sí, hay una pista de aterrizaje. Pero no veo ningún avión. Tenemos un nuevo diálogo. He encontrado la pista de aterrizaje. Mia, you won't believe this. I just found an airstrip. Oh, fantastic. Well, what are you waiting for? Radio for help. Right, I'm on it. Ok, pedir ayuda por la radio. Aquí tenemos un botiquín, analgésicos. Tenemos para dormir. Leche enlatada. Tenemos para guardar partida. Voy a guardar ya, por supuesto. Ok, ¿qué más? Aquí la radio, pedir ayuda. A ver qué pasa. No signal. ¿Está rota? A ver qué dice el cuaderno. Un aeropuerto, estamos salvados. Solo tengo que encender la radio y pedir ayuda. Aquí hay muchísimo equipo, así que no debería ser problema. Ok, pista de aterrizaje. Hay un par de cerdetes. Allí hay otra construcción, un par de paneles solares. A ver qué hay aquí. ¿Una nota? No, nada. ¿Pero que está rota la radio o qué? Dice que no hay señal, pero... Ración militar, perfecto. Tengo que dar luz, por las dudas, algún generador o algo. Pequeña, ok. Nueces. Una ratita. Necesito una llave para el candado, ok. Aquí no hay... una rata, ok. Aquí no hay mucho. No hay mucho por aquí. Allá hay otra pequeña choza. A ver si hay algo ahí adentro. No me deja pasar. No, no hay nada. Quizás necesito encontrar esa llave para encender un generador. A ver, del otro lado hay algo. Bueno, ahí al frente hay algo. Ah, acá hay una antena, a ver. Se viene el agua, papu. Una antena. Pero no. No hay nada para interactuar. Qué raro. Estaba cortado el cable. Ahora... Ok, con eso debería bastar. Perfecto. Antes de interactuar con la antena, quiero ver ahí al frente ahora. Ya me dio curiosidad. ¿O son baños directamente esto? ¿Esto qué es lo que es aquí? ¿Qué hay aquí? Barril de gasolina y nada más, ¿no? Nada más. Me sigo preguntando...
que es esa peste que está fuera en el mundo. O eso es lo que me dio a entender esas notas. Y aparentemente no solamente estamos buscando a Mia aquí, la cura para Mia, sino para otra cosa. La pregunta es ¿qué? Radio, a ver, ahora sí la podemos utilizar. Hello, can anyone hear me? I need help. Anyone, come in, please. I need help. Anyone, come in, please. Nada. Fucking hell! Ah, ahí está la llave. Copy. Ok. This is Manaus Control Nos Tower. respondieron. Over. You can hear me? You can really hear me? I need help. Affirmative. Keep calm now. I can hear you. You're going to be all right. Please give us your name and position. Over. This is Jake Higgins. I'm on a makeshift airstrip in the middle of the jungle. I'm not sure where exactly. Copy. That Jake Higgins? ¿Otra vez? Again? Okay. I know where you are. Please hold. Over. Okay. Are you alone? Over. There's a girl with me, Mia. Copy. Is there a man with you? ¿Un hombre? Over. Esto ya se me está haciendo súper raro. ¿Por qué un hombre? ¿Y por qué dice Higgins otra vez? Hay algo raro en todo esto. Estoy solo, ya te lo he dicho. No, aquí no hay nadie más. Estoy solo. No, there's nobody else here. ¿Me oyes? Can you hear me? Copy. Just stay where you are. Over. Will someone fly over? How long should I wait? Keep calm and stay put. Help is on the way. Over and out. Como que tengo que quedarme esperando a saber cuánto tiempo. Me has preguntado si estaba sola. ¿A quién te referías? Hey, you asked if I was alone. What did you mean? Ya no me responde, ¿no? Answer, please. I beg you. Please, please answer me. I don't know what's going on. Fuck. 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 What was that? Ok, acá está la llave. Ok, a ver qué dice Mia. You're not gonna believe this. I found an airstrip, and the radio is working. Help is on the way. At last. That was a strange conversation, though. They asked me if there was a man here. Any idea what all that was about? I'm just glad you're safe now. Right. And since I know how to get out of here, now I need to find you. Just Como simplemente ven a casa, si ella está aquí, en teoría. Es una fumada esto, como la misma ayahuasca que se toma el loco este. No me dices, ¿tú dónde estás? ¿Qué dices? What? What are you talking about? just go home and don't worry about me. Only thing you will find here is disappointment. You don't need me anymore, Jake. It's time for me to go. Stay where you are and wait for help. No, Mia, talk to me. Where are you? Venga, Mia, dime algo. Mia, please say something. I can't just abandon you. Mia, say something. Please. Mia, come on. It's time to go. I found a way out. Please. God damn it, say something. Habla, por Mia, favor. come in. Please. No responde más, ¿eh? Mia, come in, please. No responde más. Para mí ahora por lo primero que dijo Mia, que ven a casa, dijo primero, y después dijo, vete a casa, ya no me necesitas, ya como que mi labor acabó aquí. Yo creo que son una idea que tiene él de Mia en la cabeza, creo yo. Quizás sí existe Mia, pero no está aquí en la selva. Quizás está en el hospital, realmente, como creí en el anterior video. Pero también estoy con esa pica de esa expedición que encontramos las notas. Según esas notas,
El mundo está sufriendo algo, alguna enfermedad, y están aquí tratando de buscar esa cura a través de los indígenas de este lugar, ¿no? Equipo de escalada. Pero si ya tenía un equipo de escalada, ¿no? Hacha oxidada. Pues sí, hacemos el cambio, venga. Un hacha de hierro, me viene bien, muchas What is all gracias. this? ¿Un mapa? A map? ¿Un mapa? Yes. ¿Un mapa? Okay, so here's an Ah, airstrip. amigo, es otra... What's the point C1? Ok, este 3720 sería aquí, ¿no? 37, bueno, 20 aproximadamente. Nosotros estamos aquí. Tendríamos que ir hasta este punto, me imagino ahora, C1, y luego aquí abajo. Por lo que me imagino, por las notas que tenemos. Aquí es el campamento donde encontramos las notas que nos indicaban que estaba la pista de aterrizaje aquí, al este. Ok, a ver si hay algo más aquí adentro. Otra nota, a ver qué dice. Asiento pasajero, A1 Higgins, o sea yo. A2 Smith, Sobol, Álvarez, Di Meglio. Ok, varios nombres. Un bolso. Un té, bueno, no viene mal. Grabadora de audio, a ver qué dice. Alvarez, report number 8. I've spotted a fire northwest from the Delta camp. So far, I've determined that there are around 6 people on the island. At least one is a child. So I'm guessing these are refugees from the city. I watched them all day. It looks like they're unaware of our presence. For now, the group doesn't pose any threat to the mission. I suppose they feel safe on the island and are likely to stay there. I don't think they have any useful information, so there's no need for contact, but I'll keep an eye on them. End of report. Esto habla del report del los que encontramos, perdón, el campamento en que encontramos. A ellos se refieren por el niño, por la niña realmente. A ver, carta, ¿qué dice aquí? Logro desbloqueado, departamento de proyecto de campo, bla bla bla. Asuntos muestra. Ok, habla de muestras y cosas enviadas de especies aquí autóctonas de la selva. Nada más, ¿no? Ok, o sea, nuestro personaje ya estuvo aquí. A ver, que si responde Don't Mía. leave me. No creo que vaya a responder Please más. come in. No, no va a responder más, Mía. Ya me lo huelo. Ok, entonces estamos en 28-23. Tenemos que ir a 27-25. Un poco al oeste, hacia allá. Y hacia el sur, o sea, hacia allá creo que tengo que ir. Al suroeste. No, al sureste, perdón. Sureste. Hacia allá. Sí, ¿no? Al sureste para llegar a C1. Bueno. ¿Qué hora es a todo esto? Las 3 de la tarde. No sé si voy a emprender caminata en este momento. Ya son las 3. Se va a oscurecer en cualquier momento. Voy a explorar un poquito por aquí a ver si encuentro algo relevante. Si no, voy a tratar de descansar. Voy a dormir. Vamos a guardar partida. Y vamos hacia ese siguiente punto. A ver qué encontramos. A ver si realmente llegamos a encontrar a Mía. Que lo dudo. Lo dudo mucho, la verdad. Aunque, a ver, está aquí al lado. Supuestamente no tendría que haber ningún inconveniente por la hora. Pero me gustaría hacerlo bien temprano por la mañana. Para tener más tiempo de luz. A ver si me asomo por aquí, ¿qué onda? Te parte las piernas, loco. Te parte las piernas. Supuestamente es por aquel sitio donde tenemos que ir. Así que encontramos otra parte del mapa. ¿Cómo estamos de comida, bebida más o menos? Bien, estamos bastante bien.
Ok, voy a tratar de... Tratar no. Voy a ir a descansar directamente. Y a guardar partida. Ok, a ver, ya por la mañana comí algo, pero como tenía las manos sucias, se me pegaron un par de parásitos. A ver si encuentro un par de setas en el camino. Supuestamente, si no vi mal, era al sureste. Voy a seguir este camino. A ver si tengo suerte. Y encontramos el siguiente punto. Ok, sí, gente. Estaba prácticamente aquí al lado, pero a ver, primero me quiero fijar. Debo tener sanguijuelas en algún sitio que me están mostrando la lupa, ¿no? En la otra pierna. Aquí hay una. Fuera. Todavía no encontré setas, pero bueno, aquí tenemos para descender. Lugar de escalada. Ah, ok, el equipo que encontramos recién no es un gancho para escalar, sino como para descender. Ok, estamos en una especie de cueva. ¿Y aquí qué hay? Hay un pozo sin más. Una piedra grande. ¿Equipo de buceo? What the fuck? Mia, are you there? No, no I nos va a will keep contestar looking nunca for you más. anyway. ¿Cómo vamos? Bueno, vamos bastante bien. Solamente el tema de los gusanetes. A ver si encuentro... Bueno... Ah, se lo equipa directamente esto de buceo. Ok, voy a seguir esta cuerda, ¿no? Esta cuerda o cable que hay aquí. Para tener una guía más segura. Ok, continúa por aquí. Aquí se cortó. Y aquí nos... Ah, continúa aquí, ok. Ok, el oxígeno no baja, ¿eh? Podemos estar bastante tiempo bajo el agua. Perfecto. Lástima que no se ve bien esto. Esto sí se ve lindo. Ahí mientras estamos subiendo. Perfecto. Nueva ubicación del mapa. Subiendo, subiendo, subiendo. Ok, C1 creo que lo que habíamos visto era el punto S. ¿Y aquí por dónde subo? Ok, por aquí. Necesito encontrar setas. Please. Para quitarme los parásitos. Porque no sé si me lo dejo bastante tiempo que ocurre. Me imagino que tengo que seguir ese camino. Sí, allá. Ok, seguimos esto y me imagino que por allá podemos descender. Y esto nos debe llevar a otro sitio. A ver qué dice aquí. Encuentra Mia. ¿Y aquí qué decía? Joder, no entiendo nada. He pedido ayuda y Mia, joder, se supone que tengo que volver sin ella. ¿Qué ha pasado? No voy a dejarla aquí. ¿Dónde está? Esto es cada vez más raro. Todo este equipo, ¿de dónde ha salido? Lo de buceo. El mapa acaba en este cenote, pero tengo que arriesgarme y ponerme a bucear. Tengo que encontrarla. ¿No hay ningún tronco con setas naranjitas por aquí? No tengo yo encima, ¿no? Por las dudas. No, no tengo nada. Pasa por comer con las manos sucias. Ok, vamos a tratar de descender ahí. A ver a dónde me lleva. A todo esto estoy en 26-25. Coloco el mapa. 26-25. Sí, efectivamente estamos aquí. Aquí es donde buceamos. Estamos aquí, en esta zona. Y me imagino esto va a descender mucho, mucho más. A ver si encuentro la bajada, claro. Sin partirme las piernas, loco. Acá hay setas, acá hay setas. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Venga. Quítate los parásitos, loco. Comer y comer, perfecto. ¿Y cómo vamos con los demás nutrientes?
Vamos bastante bien. Espero que con la lluvia, sí, ya con la lluvia nos limpiamos la mugre. Y ahora podemos comer tranquilamente. Wow. Guarda. Ok. Nueva ubicación del mapa. Aquí. Y aquí tenemos que descender más todavía. Ir abajo, papu. Ok. Tenemos una pequeña cueva. ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me lleva este lugar? Papo muerto. A ver, estamos en 25-26. Estamos prácticamente en el mismo lugar. No, estamos un poquito más lejos. 25-26, estamos aquí. Está este gran lago o pantano, por lo que estoy viendo. Sí. Una tortuga. Y seguramente tenemos que ir hasta aquí. Tenemos que de alguna manera bajar por esta parte, me imagino. O no sé si bucear de aquí, porque aquí estoy viendo otra conexión, otro punto. ¿Lo llegan a ver aquí? En 31, en 27-31. Quizás sí, ¿eh? Sí, seguramente. Me voy a crear una choza por aquí para guardar partida. Porque esto se jode en un segundo, el juego este. Y yo mientras tanto voy creándome la choza para guardar partida. Y no voy a continuar más de esta parte hasta el siguiente video, gente. No sé qué... A ver, quizás muchos de ustedes ya saben cómo va el tema del juego, pero los que no saben, déjenme en la parte de comentarios qué hipótesis tienen, porque a mí se me está haciendo muy raro el tema este de Mia. Yo creo que Mia, si existe de verdad, está enferma, pero no está aquí en la selva. Lo que escuchábamos en la radio era una voz de nuestro personaje en la cabeza, pero me causó demasiada curiosidad la parte de las notas esas que encontramos en el campamento donde nos indicó que había una pista de aterrizaje cerca. Esa expedición estaban buscando una cura, como que parece algo, que está pasando algo afuera en las ciudades, en el mundo, como que hay alguna peste, alguna enfermedad o algo y están buscando una cura aquí en la selva. No sé, como que se me hace eso, es algo un poco extraño. Pero sin más dilación, chicuelos, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.